Bueno, Víctor, entonces, como veníamos teniendo estas conversaciones, vamos a hablar los dos sobre tu experiencia en todo este tema de la computación, y nuestra charla va a ser sobre ese contexto de la computación en Colombia. Seguramente nos vamos a entrar en ciertos años de inicio con la IBM, que es un tema muy importante en la vida profesional tuya, pero para comenzar, a mí me causó una impresión muy interesante alguna nota en tu hoja de vida donde nos dices: yo era economista, ¿no? Pero Sí. fui el ingeniero de sistemas del primer equipo de estos de la IBM que ahora vamos a hablar. Entonces, ¿cómo fue este proceso? Primero tu economía y luego te toca el tema de la ingeniería de sistemas, ¿no? Para que nos cuentes un poquito en qué época fue ese proceso. A ver, Manuel, esto fue en 1963 cuando yo estaba haciendo último año en la universidad y estaba estudiando economía porque no había lo que yo quería estudiar, que era administración de empresas. Pero la ingeniería de sistemas era completamente desconocida en Colombia y no había facultades. Entonces lo que hacían estas compañías como IBM era que contrataban profesionales de diferentes especialidades y los sometían a un programa de entrenamiento y nos enseñaban pues el ABC de la computación, nos enseñaban a programar y más o menos era como un año de entrenamiento. Y yo entré en uno de esos grupos que IBM convocó. Entonces durante varios años en IBM estuvimos usando equivocadamente el título de ingenieros de sistemas y no éramos ingenieros de sistemas, éramos profesionales que habíamos tenido algún entrenamiento en computación. Y seguramente influyó en el nombre de la carrera después, porque el único país que existe el nombre es ingeniería de sistemas es en Colombia, que quedó ya como una profesión posterior. Yo tengo la sospecha de que algunos ingenieros, a través de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, digamos, levantaron la inquietud de que había gente que estaba usando el título de ingeniero sin serlo, y de ahí posiblemente se generó la expresión de ingeniero de sistemas. Sí, en un encuentro que hicimos en Asís hace unos años, cuando cumplimos 30 años, lo llamamos la tecnología de hace 30 años, ya es de hace 37 o 36, ¿sí? Y invitamos a todos esos profesionales de IBM que dan soporte en una época posterior, la del 360, que ahí llegaremos, y en realidad no eran ingenieros, pero eran los consejeros de los expertos de los centros de cómputo en esa época. O sea que IBM inicia un proceso de pionero, digamos, en esto. No tengo el año en que IBM comenzó en Colombia. No sé IBM comenzó en Colombia en 1937. 37. Y creo que la escritura de Constitución fue un poquito posterior, pero efectivamente empezó a venir al país en estos años. Ya. Y debió llegar con las máquinas de tabulación. De tabulación fundamentalmente. Sí, sí. ¿No? Y creo que en esa época también vendían relojes de control. Sí. Los relojes donde tú marcabas la entrada a trabajar con una tarjetica. Sí, sí. Sí, sí. Entrada y salida, quedaba marcado en la tarjeta. Sí. Sí, todavía no la transmitía, sino quedaba en la tarjeta. Quedaba en la tarjeta impresa. Sí. Y de ahí pagaban según el tipo de las trabajo. Horas que habían trabajado y todo así. Bueno, entonces IBM, en el año 64, llama a estos profesionales, tú entre ellos como economista, y entras a un mundo donde están los primeros centros de datos, después se llamaron centros de cómputo, y está el famoso 1401, uno de los primeros computadores, tal vez había unos anteriores, claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues entrar un economista, entra a IBM, les presentan sus aparatos y comienzan a ver que van a tener que introducirse en ese mundo, que después es la programación, etcétera. ¿Cómo fue esa vivencia, digamos? Mira, Manuel, esto es muy interesante por dos razones. La primera, porque había un gran desconocimiento de lo que eran los computadores en el país. De tal manera que quien venía con un título de ingeniero de sistemas de la IBM era visto como una persona de avanzada. Y eso daba, digamos, una
sensación muy satisfactoria desde el punto de vista profesional. Sí. ¿Sí? Los representantes de ventas de IBM lo presentaban a uno como el doctor fulano de tal, ingeniero de sistemas. Sí. Y lógicamente eso ya te dejaba como un aura así, Claro, de el que tú eres una computador persona era... muy importante, muy avanzada. Claro, ¿sí? claro, claro. Desde el punto de vista, digamos, eso de la imagen profesional, pero desde el punto de vista profesional suponía grandes retos, porque el entrenamiento que tú recibías era, digamos, como apenas introductorio, y tú tenías que investigar y esforzarte mucho para lograr entender la lógica de la programación, para poder establecer, digamos, procedimientos de control y todo lo demás, que no eran, digamos, las materias que se daban en clase por parte de la IBM, las materias eran más técnicas, pero todo el tema de la administración era un tema absolutamente desconocido, pues no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. De tal manera que mundial, fue, digamos, interesante descubrir e ir haciendo camino al andar, como se dice Sí, en la canción, sí, ¿no es verdad? sí. De que no todo nos venía de afuera, sino que teníamos que poner nuestras desarrollar, neuronas aquí a trabajar e trabajar. inventarnos cómo poner en operación esos aparatos. Claro, puede ser muy interesante para escuchar en el proceso de historia el tema de la programación, que en esas épocas ahora nos sale un poquito, pues viene el lenguaje máquina, viene el Fortran, el COBOL, después la programación estructurada, ¿te acuerdas? Y después tantas, desde la programación orientada a objetos ya moderna, etcétera. Pero el 1401 todavía era una máquina que tenía como controles para programar. ¿Cómo era esa programación en ese momento en esa máquina? Sí, esa máquina se programaba básicamente en un lenguaje bastante primitivo, que se llamaba autocoder. Autocoder, exacto. Sí, tenía un concepto de palabras. Todavía, digamos, no se usaba la expresión de bytes, aunque se usaban los bits, pero no se usaban los bytes. Pero tenía un concepto primitivo de palabra que después se convirtió en los bytes. Y tú tenías la posibilidad de ir hasta la memoria de núcleos con las teclas, y encender un núcleo o apagarlo, o sea, poner el sí o el no, el on o el off. Sí. Y eso se hacía a través de unas consolas, pero la programación básica se hacía en autocoder, se escribía a mano, después se perforaban las tarjetas, después se ensamblaban los programas, se corregían los errores, uno hacía una famosa prueba de escritorio, la documentación era precaria. Claro. Es decir, uno escribía al lado de cada instrucción, escribía un comentario tratando de explicar qué era lo que pretendía hacer. No existían rutinas para el control de las unidades de entrada y salida, entonces uno tenía que programar la impresora, los saltos del avance de la página, los márgenes, claro. Tenía que leer las tarjetas y comprobar que la lectura fuera correcta. Las primeras unidades que llegaron a Colombia no traían unidades de almacenamiento en disco, sino en cinta. En cinta. Entonces, cinta magnética. Cinta magnética. Ya había cinta magnética. Ya había cinta magnética. Tú tenías que leer la información secuencial de la cinta y tenías que hacer una segunda lectura, comparar las dos lecturas para ver si estaba correcta. Correcto. Y si estaba correcta podía seguir adelante. Claro. Y ahí se creó pues toda esa estructura de mantener los archivos de respaldo, el padre, el hijo, el abuelo, etcétera. Claro, pero las cintas, y había enormes armarios con todas las cintas de todas las transacciones. Claro, así era. Era muy interesante. Ahora, la tarjeta, que también es algo que para muchos de los jóvenes es una cosa extraña, pues era una tarjeta de 80 columnas, recordamos, ¿no? Cuando se perforaba un número, perforaban unos huequitos, que quedaba en un código que era el EBC, B y C. No sé si te acuerdas. Correcto, sí. Y la combinación de huequitos indicaba el número, la letra o lo que fuera. Esa era, y la tarjeta ya existía en esa época, el 1401. Sí, la tarjeta era una herencia que traíamos de los equipos de tabulación. De tabulación, sí. Entonces los equipos de tabulación, básicamente una idea de un señor Hollerith. Hollerith, sí. De los telares. Sí, que inventó esa máquina, pues era, tal como tú explicas, que donde la tarjeta estaba perforada, por ahí podía pasar un impulso eléctrico. Una luz. Donde no había perforación, pues no pasaba el impulso. Claro. Y al tener impulso, pues teníamos ya, digamos, un concepto binario de sí o no, de positivo o de negativo, que era lo que la máquina transformaba en caracteres. En caracteres. Y también cuando perforaban los datos,
después verificaban, o sea, en Sí. otra máquina que no abría los huequitos, pero verificaba si lo que se tecleó era igual a lo que venía, ¿de acuerdo? Exactamente, sí, era perforación y verificación. Y verificación, sí. Era complejo, realmente. Era complejo, pero era novedoso para la época. Era lo que había, claro, Sí. era lo más. Bueno, entonces entra y se encuentran con un mundo tecnológico, máquinas, software, programación, todo esto, pero la IBM está hacia los servicios de las empresas, al desarrollo de aplicaciones, a soluciones. Y tengo entendido que uno de los primeros temas que entraron a trabajar fue sobre la banca, ¿no? Es decir, cómo interpretar las necesidades y cómo hacer que las máquinas al final resolvieran esos problemas que se analizaban. ¿Qué experiencia había? ¿Qué cursos les enseñaban para hacer ese trabajo de conseguir la información? Lo que hoy se llaman los requerimientos. Sí, la banca se movía principalmente a través de sistemas que registraban las transacciones en unas máquinas que aquí se llamaban posteadoras, que traían unas cartulinas con una banda magnética en la parte posterior. Y cuando tú ibas, por ejemplo, a cobrar un cheque a un banco, lo que hacía el cajero era que lo pasaba atrás donde estaba la máquina, y quien operaba la máquina tomaba el cheque, verificaba que fuera correcta la firma y todo, sacaba la tarjeta que correspondía a esa cuenta y anotaba que se estaba pagando un cheque por 100 pesos y se disminuía el saldo. Ya, sí. La información del valor del cheque y del saldo quedaba almacenada en la tarjeta magnética. Y al final del día había otra unidad que leía esas tarjetas magnéticas y producía una cinta de papel con todas las transacciones. Entonces, el procedimiento era, digamos, muy primitivo, inseguro, y lógicamente esta herramienta nueva del computador estaba en capacidad de dar un servicio mejor. Entonces, buscando aplicaciones para los computadores, en IBM nos dieron la tarea de explorar qué podíamos hacer nosotros para el sistema bancario. Un banco en particular nos dio la posibilidad de entrar a sus instalaciones y nos explicó cómo era que procedían. Nos contó verbalmente, así, mire, venga, le muestro, y es así, ya está, ya está, ya está. Y con esa información, pues nos fuimos a hacer un análisis de la información y a tratar de diseñar un sistema que fuera más seguro, que fuera más rápido y lógicamente que fuera más económico. Más económico, claro. Y el método era escucharle la historia al cliente y después sentarse y hacer la programación. Que se usaba el método en cascada, que se llama, o sea que después le mostraban al cliente los resultados y había correcciones, me imagino, sobre el Sí, sí, ya ese era digamos, el proceso del desarrollo de la aplicación, pero antes de eso tú tenías que imaginarte la aplicación y tratar de convencer de que eso iba a funcionar. Sí, ¿sí? Claro. De que ese sistema que era muy novedoso iba a reemplazar eficientemente lo que tenía y que eventualmente podía hacer más de lo que él podía hacer hoy. Y ahí entramos, digamos, en el tema de la confianza, de que los clientes desarrollaran la confianza suficiente para invertir sus recursos, su tiempo y su dinero en una aventura que todavía no estaba aprobada. Claro. Porque no fue como cuando uno dice, bueno, es que me voy a comprar el último teléfono celular que aparece en el mercado, pero es que ya ese teléfono celular estaba en Nueva York, ya lo vendieron el día anterior, ya salió, ya hay experiencia. Aquí en este caso no había nada. No había nada, sí. Era como un salto al vacío. Y reconozco el valor de los clientes que contrataron con IBM inicialmente, porque no tenían punto de comparación. Era más que todo creer en la labia del vendedor y del ingeniero de sistemas que le decían que le prometían que le iban a hacer eso y que eso funcionaría. Claro. Entonces era una... Es decir, en esta historia hay dos pioneros, los técnicos, digamos, y los clientes que creyeron en esa nueva tecnología que no existía. Y que después la adoptaron y que empezaron a hacer sus desarrollos, porque así como mencionabas tú hace un momento, el trabajo inicialmente se hacía en el centro de datos de IBM. Sí. Pero en la medida que el cliente iba avanzando en el uso de la tecnología, pues quería hacerlo en su propia casa y ahí fue cuando empezaban a comprar sus computadores ya propios, a contratar sus programadores, sus desarrolladores y hacer, pues digamos, el trabajo por su propia cuenta. Claro, ahí viene una partecita 1401, pero en esa estadía en la IBM
tú alcanzaste a ver otros modelos que te acuerdes hasta cuál llegaste. Bueno, Porque había una después línea, vino- la línea 1400, que tenía dos modelos básicos, el 1401 Pero bueno, y el 1410. claro, sí, El 1410 era una máquina más poderosa, más robusta, claro. con mayor capacidad de memoria y un poco más rápida. Y después, esos sistemas, como mencionábamos, pues trabajaban con autocoder, no tenían sistemas operacionales. Sí. Y vino una gran revolución unos años después, que fue el sistema 360 Claro, para que fue IBM, una maravilla. que tenía sistema operacional. Sistema operacional. El sí. sistema operacional. El OS y el DOS, eran dos. ¿de acuerdo? Exactamente, el DOS para los equipos más pequeños y el OS para los equipos más Para los robustos. equipos más robustos. Y ahí, lógicamente, muchas de las labores de control del equipo en sí y de sus unidades, pues pasaba por ese sistema operacional y le quitaban al programador toda esa Claro. trabajo Sí, ya que era. generaba, digamos, inseguridad, que podía generar errores, etcétera. Sí. Además, el sistema operacional hacía un uso mucho más eficiente de los recursos del equipo, Sí. de lo que hacíamos los programadores cuando lo Claro. programamos individualmente. Fue un gran salto. Fue un De gran los más salto. importantes. Y digamos, vinieron avances muy importantes como la memoria virtual. Eso iba a decir, sí. ¿Sí? Muy bien. La memoria virtual fue un Virtual es invento sensacional. Impresionante. Porque te permitía extender la capacidad del equipo más allá de su memoria real. Sí. Todos los sistemas de paging que usábamos en esa época para ocupar y desocupar la memoria, ocupar y desocupar los discos y hacer, digamos, más eficientes el uso del procesador. En fin, fue un mundo de grandes revoluciones tecnológicas para nosotros. Digamos, los que veníamos de 1401 y veíamos la 360 decimos, wow, tremenda sí, máquina. Tremenda sí. máquina. Sí. Sí. Yo fui director del Centro de Cómputo, Acueducto y Energía con un 360 que era el anterior del DANE, que sí. fue el pionero, el DANE. Sí. Hicimos un grupo de estudio donde estábamos los Andes, la IBM, el DANE y nosotros, 360. Desde esa época la vivimos muchísimo. Y ahí había una competencia entre IBM y Burroughs. Cierto. Eran los dos, Sí. porque ahora que hablas de la memoria virtual, hay una historia que dice que eso se inventó fue Burroughs. Yo no sé si eso es cierto con los computadores. Ahí hay una historia sobre ¿Es posible? Sí, yo creo posible. que es posible que haya sido Burroughs quien la haya inventado. eso. Y ellos hacían sistemas de operaciones en Algol, ¿no? En Algol, sí. Sí, IBM los hacía en lenguaje de máquina, ¿no? Esa era una historia. Entonces hubo del 1401 al 360, estuviste en la IBM en todo ese tiempo. Sí, en la parte técnica. En la parte técnica. Bien. La importancia del 360 y 370 es enorme, porque todo lo que hoy se habla de la computación en la nube y la virtualización de servidores nace del 370. Nace ahí. O sea, eso es interesante porque a veces no se sabe, se piensa que la historia se hizo ya, y realmente de esa época vino ese tema. Echando un reverso un poquito a la programación, porque lo vi en alguna de tus notas, había que hacer diagramas de flujo. No como sí. hoy en día uno de programador se sienta a programar, ¿no? De una vez el lenguaje. En esa época el algoritmo había que llevarlo y lo usaban, ¿cierto? Pues sí, porque sin diagrama de flujo era muy difícil programar. Básicamente el diagrama de flujo lo que te daba era una secuencia de los pasos que tú tenías que seguir para desarrollar una función. Sí. Y una vez que tú habías hecho el diagrama lógico, digamos, que era el fruto de tu raciocinio de ese proceso, ahí ya tenías una herramienta fundamental para programar. Tú lo que hacías ya era básicamente codificar ese diagrama de flujo en el lenguaje que estuvieras usando. Exacto. Ahora, ¿en qué año saliste de la IBM? Porque fuiste presidente de la IBM, es decir, un recorrido hasta no hace mucho, porque... Bueno, pues ya hace bastante que me retiré de la IBM, como en el 96, creo. 96, tal vez en 1996, sí. O sea que ya casi 20 años. Sí. Yo me acuerdo haberme encontrado en un ascensor contigo, en la IBM, creo, cuando te nombraron presidente, y te felicité. Y me dijiste, no me felicite, porque me comenzaste a hablar de una estructura de la IBM no verticalizada en su estructura, sino como horizontal, donde lo que me tratabas de decir era que el gerente era una unidad dentro de toda esa estructura
de la IBM. ¿Cómo trabajaba esa estructura la IBM? A mí siempre me quedó dando vueltas esa charla que tuvimos en un ascensor. A ver, es que ha habido, digamos, sincronismo entre los desarrollos de la administración en general y los desarrollos de la computación. Sí. ¿Sí? Y yo diría que los desarrollos en la computación han venido soportando y permitiendo nuevos desarrollos en los conceptos de la administración. De la administración. Entonces, por ejemplo, cuando aparece el computador personal, sí, comercial, digamos, 80, a mediados de los 80, ¿sí? Sí. Eso se estaba acompañando una teoría de administración que era la de la delegación y el empoderamiento. O sea que las personas que tenían los momentos de verdad con los clientes en el momento de una negociación debían de tener disponible en ese momento toda la información y el computador personal se la brindaba. De tal manera que ahí hubo, digamos, realimentación entre las dos teorías. Sí. ¿Sí? O sea, una teoría de lo técnico y de lo administrativo. De lo administrativo. Porque ¿Cómo organizar? ¿Cómo, claro, cómo delegarle? cómo ¿Cómo delegar? darle información a una persona Claro. y delegarle la autoridad para que en el momento de la verdad Claro. pudiera tomar una decisión? Claro. Y eso aceleró el proceso de los negocios. Claro, ¿sí? claro. Y que lo ve uno cuando ve los sistemas operacionales, el supervisor y le manda el comando al administrador de memoria y el otro le dice, espérese un momentico, que hay programas en cola y todo. Es decir, esa administración se puede volcar hacia una administración empresarial, digámoslo. Claro. Ahora tienes el desarrollo de las comunicaciones. Claro. Y en la medida que las comunicaciones vinieron, digamos, mejorando y que, digamos, las distancias en un sentido figurado Sí, se han disminuido, ¿no es existe, verdad? sí, sí. Eso le dio, digamos, un nuevo giro a la administración. Claro. Entonces tú ya empezaste a hablar de conceptos como globalización, internacionalización primero y después globalización. Entonces el modelo de administración que antes era, digamos, muy vertical, como cuando hacíamos los diagramas de flujo, Perfecto, sí, muy bien. pasó en muchas compañías a un sistema de administración matricial. Esa es la palabra, matricial. Matricial. Entonces lo que tú antes manejabas un país como Colombia con todas sus líneas de negocios y eras responsable de todas las líneas de negocios. Y después vino un concepto diferente en el cual, digamos, una persona que podía estar en Colombia manejaba una línea de negocios para un sector de la geografía, digamos, América del Sur. Era el gerente de un producto o de un servicio a través de toda la geografía, porque la tecnología se lo permitía. ¿Sí? Y eso hizo que las compañías fueran más eficientes porque había personas que estaban enfocadas en ciertos nichos de productos y de servicios y de clientes y los hacían más eficientes al cruzar por toda la geografía en lugar de tener pequeñas unidades en cada país. Bien encadenadas. Entonces la tecnología de la administración ha venido, digamos, retroalimentándose y ha venido dando, digamos, esta explosión de información y de, digamos, de facilidad para administrar las empresas que antes no teníamos. Claro. Pues yo te quiero contar eso porque todavía me acuerdo del ascensor y de la pregunta y de lo matricial, me acuerdo que fue la palabra, porque aún hoy las discutimos mucho a nivel, en el caso de la universidad y todo esto, porque la estructura vertical crea una dependencia de arriba y abajo, o sea, muy estratificada como somos en Colombia, ¿no? Mientras que la matricial, que fue el mensaje que yo recibí, si yo soy el gerente, pero soy una unidad interactuando con todos, no el concepto de autoridad y esas cosas que se dan en la estructura verticalizada. Bueno, lo que me sorprende es que en un viaje de ascensor hubiéramos podido hablar de eso y tú hubieras captado tan claro la idea. Pues no solamente eso, sino que cada rato lo menciono, ¿sí? Porque trabajamos muy fuerte a romper esa estructura verticalizada, y ojalá no solamente en las empresas, sino en la sociedad colombiana, sobre todo, ¿no? Entonces fíjese cómo hay una filosofía de todas maneras alrededor de todo esto. Me gustaría que nos comentara un poco quiénes eran los clientes valientes de esa época, los primeros que te acuerdes, que eran bancos, ¿no? Normalmente. No, mira, realmente el primer cliente, hubo tres clientes muy importantes, creo yo, en Colombia, que fueron como los pioneros. El DANE, porque era absolutamente necesario tener una herramienta para manejar la información. ¿El DANE no tenía país. En ese momento, o no? El DANE fue uno de los pioneros. De los pioneros. Fue uno de los pioneros. Y Bavaria. Y ellos empezaron por equipo de tabulación. De tabulación. ¿Okay? Claro. Entonces, lógicamente,
Claro. pues el departamento de la unidad administrativa que maneja la información del gobierno tenía que tener una herramienta de esa índole. En el sector privado estaban a Coltejer, A Coltejer. en Medellín, Claro. y estaba desde luego aquí en Bogotá, estuvo Bavaria. Bavaria en el 53 le llegó el primer Claro. 650, creo que era. Entonces, digamos, ya eran, digamos, empresas Que ya tenían y que experiencia. tenían una visión, Sí. digamos, que no tenían las empresas locales, bueno, siendo estas empresas locales, pero por su tamaño tenían la posibilidad de ver qué estaba sucediendo en el exterior y de ver si esa tecnología les aplicaba. El sistema financiero fue un poquito más lento en entrar por el riesgo. Y es que, digamos, una aplicación del sistema financiero implica una responsabilidad económica muy grande. Enorme. Un financiero es de mucha plata Mucha plata. y de mucha seguridad. Entonces, hasta que ellos, digamos, no se convencieron de que los sistemas podían ser seguros, no dieron ese paso adelante. Sí. Pero una vez que lo dieron, digamos, la velocidad con la que los bancos entraron unos detrás de otros fue, Enorme. digamos, en el término de 2 años ya prácticamente todos estaban sistematizados Todos en estaban. mayor o menor escala. Más escala. La época del 98 era la del 370, o no, ya era el mainframe, máquinas mayores. No te debe tocar. ¿En qué año En el dices tú? 98, cuando saliste de la IBM. Bueno, sí, ya en el 98 ya había habido, digamos, un giro importante en IBM. Ujú. Y es que IBM más o menos en el 95, 94, John no, en el comienzo de los 90, vio con claridad que podía seguir siendo más exitosa si cambiaba su modelo de negocios y en lugar de concentrarse en los equipos, en la fabricación solamente de equipos, se orientaba a la prestación de los servicios. Sí. Ese fue un giro sumamente Enorme. importante para esa compañía. Porque significaba, digamos, como romper un paradigma que había sido exitoso. Y, digamos, salir de lo exitoso y lanzarte al vacío con una idea de lo que podría llegar a ser, es una idea valerosa. Sí. Quizás IBM se demoró un poquito en dar ese paso, pero cuando Sí. lo dio muy agresivamente. Sí. Y hoy vemos, digamos, que más del 60% de los ingresos de IBM no vienen de la venta de productos. Y por esa razón se entiende que esa visión los llevó a separar y a vender unidades de negocios en las cuales IBM consideraba que no tenía las habilidades para seguir, digamos, creciendo y siendo rentable al ritmo que venían siendo. Claro. Entonces, cuando empiezan a salir de las unidades de los computadores personales, que ya PC, IBM el no 80, tiene, 81, ¿verdad? claro. Se concentran en ciertos equipos nomás y adquieren compañías de servicios, como por ejemplo la unidad de consultoría de Pricewaterhouse, que tenía miles de personas, y empiezan un negocio en servicios muy exitoso. Ya digamos, en los 90 empezamos a hacer los primeros negocios de outsourcing, que era digamos como... El outsourcing, sí, digamos, hoy en día se llama así. una vuelta del péndulo, Del péndulo. cuando empezamos con el Service Bureau en los 60, Así es. donde le hacíamos el trabajo al cliente, Eso. y después en los 90 se devolvió el péndulo y volvíamos a Otra hacer vez. el trabajo, Sí. y ahora lo hacemos en la nube, Sí. se hace en la nube. Sí. Entonces, ya digamos, el punto fuerte de IBM sigue siendo para IBM la tecnología, creo yo, pero más que todo ahora es como el uso de la tecnología el donde servicio. IBM centra su éxito, Sí. en el entendimiento de las necesidades presentes y eventualmente futuras para desarrollar soluciones en las cuales los computadores son apenas, digamos, uno de los ingredientes, Sí. pero más valioso es el talento. El talento. Desde afuera, IBM ha sido para muchos de nosotros un modelo. Primero, porque aprendimos con IBM. Con ellos, sí, Eso no cabe la definitivamente. menor duda. La gran empresa. Luego con el PC, y ahora quiero hacer una pregunta alrededor de eso, pero ver ese cambio que hizo IBM es admirable, porque era riesgosísimo Muy y riesgoso. demostró que la cosa era por el tema del conocimiento y del servicio, y las máquinas, pues ahí verán lo que pase con las máquinas. Pero yo recuerdo cuando salió el PC, ¿sí?, que se veían como dos mundos, el mundo del mainframe y los Sí. minicomputadores, ¿no? Cierto. Todavía Sí, el había los sistema más 3 y las pequeños. tarjeticas pequeñas perforadas y toda esa historia. Sale el PC y lo comienza a vender J. Grossman, que era una empresa de electrodomésticos.
Entonces, obviamente, eso es muy interesante. ¿Cómo se vivió eso dentro de la IBM, esa salida del PC? Y obviamente después la revolución que vino alrededor de eso, ¿no? Ese, digamos, es el resultado del avance de la industria de la computación, en el sentido de producir equipos mucho más veloces y mucho más capaces a menores precios. Entonces, cuando tú tienes, digamos, esa ecuación en que tú vendes una máquina grande por $1.000.000, por decir algo, Claro. y después empiezas a vender máquinas que vendes por $10.000, Sí, sí. tienes que ir, digamos, a un sistema de distribución diferente, ¿sí? Porque no puedes tener la misma estructura comercial para un equipo tan grande como para esos equipos pequeños. Y ahí entra el uso, digamos, de los canales de distribución. Claro, es un tema. Entonces J. Global fue un canal de distribución. Claro, era el líder. Y cuyo costo para distribuir esos productos era menor que el costo de la IBM. J. Global distribuía a menor costo para el cliente que lo podía hacer la IBM. Claro, ¿Sí? obviamente. Y eso ha venido, digamos, sucediendo en todo, ¿no es cierto? Sí. Es decir, hoy tú vendes un teléfono celular o una tableta, digamos, en un almacén, entre comillas, sencillo, ¿no es verdad? Que tiene un costo de operación muy bajo porque el producto no le permite tener un costo alto. Sí, claro. No hay margen. No puede. No hay margen. No podría Entonces tienes que ampliar tu Sí. cadena de distribución. Y sí fue un paso muy importante, porque la IBM se había caracterizado por tener una fuerza de ventas muy calificada, muy cercana a los clientes, y de la noche a la mañana, por el avance de la tecnología, tiene que poner su tesoro, que son sus clientes, Claro. en manos de los distribuidores. Claro, sí. Era arriesgado. Ese es un paso arriesgado, ¿sí? Claro. Y el cliente esperaba de ese distribuidor un servicio de la misma categoría y de la misma naturaleza a la que él estaba acostumbrado. Claro. ¿Sí? Hay una historia allí oculta que yo no la he leído muy oficial, pero que uno conoció. Cuando sale el PC o va a salir, necesitan un sistema operacional. El primer personaje que yo tengo entendido que buscaron fue Gary Kildall, de Digital Research, el del CPM. Yo tuve la oportunidad de ser alumno de Gary Kildall. Tomé un curso de desarrollo de BIOS multiusuarios, póngale, en esos años que existía el CPM, que era para todas las máquinas. Dicen que Gary Kildall se portó antipáticamente con IBM y entonces fue rechazado como persona. Esa sí es la historia oscura. Y aparece Bill Gates con su DOS. Y una pregunta que mucha gente nos hacemos es, ¿por qué IBM no usó, no sé si eso haya una respuesta, el OS2, que era un sistema operacional que tenía para pequeñas máquinas, y contrató un tercero, que luego se volvió lo que es Microsoft, empresa de las más grandes del mundo? Aunque IBM tengo entendido que vende más software que cualquier otra, pero esa es una historia que no sé si se ha escrito o se dejó simplemente lo que sucedió. Mira, yo honestamente no sé la respuesta, Manuel. Filosóficamente, cuando IBM se decidió a lanzar el PC, rompió muchos paradigmas. Total. Uno de los paradigmas que rompió fue el hecho de que IBM investigaba, diseñaba, desarrollaba, manufacturaba o producía y vendía sus equipos. Sí. Todo. Cuando llegó, hacía todo. Todo. Cuando llegó el PC, el modelo de negocios de esos inventores del PC era completamente diferente. Y dijeron, no, mire, aquí realmente lo que tenemos que hacer es desarrollar proveedores que hagan diferentes piezas del equipo. Y nuestra misión es diseñarlo, ensamblarlo y comercializarlo. Vamos a fabricar ciertas piezas que son el núcleo del equipo, donde está el know-how, están nuestras patentes y todo. Pero si queremos verdaderamente crecer y el mercado potencial se ve inmenso, tenemos que hacerlo con otros partners, con otros socios. Abrirse. Abrirnos. Sí. Y eso, digamos, incluyó no solamente los fierros en sí, sino el software. El software, claro. ¿Sí? Con una oposición interna importante. Porque tú te imaginas que para las unidades de desarrollo de software de IBM no fue nada simpático que les dijeran que no iban a hacer el sistema operacional del computador personal. Claro, debió ser un golpe tremendo. Sí, siendo que ellos, digamos, teniendo la capacidad y la inteligencia y todo, lo vamos a subcontratar. Claro. Ahora, yo creo que gracias a esa decisión fue que se produjo esa explosión, ¿no es verdad?, Sí. de tecnología
y que cientos de personas brillantes que no trabajaban en IBM, no cientos, miles de personas Miles brillantes comenzaron a desarrollar claro, sus propias soluciones, sus claro, propios software, sus propias claro, piezas de hardware, claro, y dieron lugar a lo que estamos viendo hoy, a esa claro. explosión. Sí, sí, una Yo creo explosión. que, No, enorme, claro. no sé si fue consciente, pero esa decisión de IBM, digamos, fue un gran impulso al Claro. crecimiento de la industria. Podría uno decir filosóficamente hablando el éxito de desprenderse de lo que uno cree que nunca se debe desprender, fue lo que hizo Sí. IBM, y no arraigarse, ¿sí?, en el statu quo, Claro. ¿sí?, que era lo que Que había, era lo que fue había. el gran cambio que hizo la IBM. Sí. Bueno, entonces viene ese proceso, que ya lo hemos visto, y sales de la IBM, ¿sí? ¿Cómo es ese paso? ¿No? Salir de la IBM, uno desde afuera lo considera triste, digamos, en el sentido del aprecio de estar en IBM, que tiene tan importante que fue y todo. Nosotros veíamos con mucho, un poquito de envidia, digamos, a todos los que están en IBM, que están en la tecnología, a los que nos gustaba esto. Y viene un proceso nuevo de Víctor, en donde no se ha desprendido de la tecnología, ¿no?, pero pasa al ámbito de la empresarialidad y otra serie de cosas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué tan duro fue salir de IBM? Pues yo salí de IBM, digamos, voluntariamente. Quisiste hacerlo, Yo sí, tenía me como acuerdo. un plan de vida. Y dije, bueno, ya llevo muchos años en este negocio, quisiera hacer otras cosas, ¿sí? No necesariamente, digamos, nuevos negocios como para enriquecerme, sino cosas que me enriquecieran más Como persona. persona y no tanto el bolsillo, ¿ok? Sí. De tal manera que yo fui planeando la fecha en que quisiera retirarme. IBM pues aceptó, digamos, porque lo habíamos charlado con alguna anticipación, y llegó el momento en que me retiré. Pero el momento en que me retiro, pues además, digamos, de decir que iba a jugar más golf, que iba a leer más, que iba a ir más a cine, que iba a hacer otras cosas de esa, Claro. pues tenía que buscar alguna actividad donde las neuronas fueran exigidas. Y entonces estuve mirando varias oportunidades de entrar en negocios, pero llegué a la conclusión de que empezar un negocio desde ceros, con una curva de aprendizaje Años. de años y desconocida para mí, como que no era tan buena idea. Entonces, mirando alrededor, encontré el caso de Heinsohn, que había sido un socio de negocios de IBM Eso. y Bien. cuyo líder había fallecido prematuramente. Yo fui amigo de Johan, Claro. Johan Heinsohn, costarricense. Y Johan murió muy joven. Muy joven, muy joven. Muy joven. Entonces tenía una compañía muy bonita, y tenía unos socios, tenía un negocio muy lindo, pero le faltaba como un líder, como una persona que aglutinara a todos estos muchachos talentosos que tenía Heinsohn. Que eran miles. ¿Cuántos ingenieros llegaban a ver en ese momento? No, en ese momento no eran tan grandes Heinsohn. Ahora es mucho más grande, pero yo diría que Heinsohn estaba por el lado de las poco más de 100 personas en esa época. Ya llegaba a los 1000 ingenieros, dicen, en proyectos. No sabría decirte con exactitud. Bueno, sé que son más de 500. Y es la más más de 500 grande, con sí. todas. Entonces, buscando como entretenerme y viendo que esta compañía que me gustaba y que me gustaban los socios acaba de tener esa pérdida, pues les propuse que nos asociáramos y que me vendieran una parte de la compañía. Y yo hice con ellos un compromiso de darles, como llaman los americanos, asistencia gerencial. Yo no iba a trabajar con ellos, sino que les iba a dar como guía, como consejo, sí. les ayudaría en la estrategia, etc. Pero a la postre resulté metido en la operación. Claro, sí, claro. Entonces, yo pensaba que Heinsohn tenía productos y conocimientos como para poder iniciar una tarea de exportación. Claro. Y yo venía de haber tenido un trabajo en IBM que cubría América Latina, conocía a mucha gente, muchos países, y entonces aproveché esa experiencia y trabajé con ellos un tiempo. Claro. Y fue una experiencia muy satisfactoria. Tengo un gran aprecio por la gente de Heinsohn, los he visto crecer después de que yo me retiré mucho más aceleradamente que cuando yo estaba con ellos. Sí, claro, por lo personal.
pero ya llegó el momento en que definitivamente es viajar tanto y moverme por tantas partes, como que era volver a hacer lo que yo había hecho 20 años atrás, entonces no me dejaba campo para mi realización personal. Claro. Entonces decidí. Una moraleja interesante como persona, Víctor, y que se transmite también en estas charlas y a los jóvenes, es el proyecto de vida. Hay personas que salen de las empresas y no saben qué hacer después de años. Sí. Pero de manera que la construcción de un proyecto de vida es la construcción de persona. Que sales y tenías una cantidad de proyectos, y ahora que la de la internacionalización, fuiste fundador de FEDESOFT, la Federación de Cajas de Software. Yo fui fundador de Indusoft, que venía previamente, si recuerdas, Claro. que se habló una historia de que dos para qué tal, y generó FEDESOFT, pero hubo una intermedia que no me Intersoft, que se llamaba, o Fedecolsoft. Fedecolsoft, que fue como el proceso que iniciaste de asociar las casas de software con una orientación de exportación. De eso me acuerdo. Sí, eso fue muy interesante. Eso, digamos, una parte de mi vida ha sido muy rica en experiencias, porque lógicamente hacer trabajo gremial, digamos, de tomar un gremio que estaba fraccionado, por no decir desarticulado, ¿no es verdad? Y tratar de volverlo homogéneo, de ayudarle a descubrir las inmensas posibilidades que tenía internacionalizándose y las posibilidades que tenía acá, fue muy interesante. Ahora es un trabajo, digamos, no remunerado, ¿no es verdad? Es más que todo uno hace por quijotismo, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no es verdad? Claro. Y cuando llegamos a la decisión de unir Indusoft y Fedecolsoft, sí, pues no fue muy fácil. Sí. Pero definitivamente el país necesitaba un gremio más fuerte. Claro. Y lo que decían la gente del gobierno cuando íbamos a hablar con ellos y hacer lobbying para la industria y todo, decían, bueno, pues que aquí vienen ustedes que dicen que son los que saben de eso. Aquí viene otro que es Indusoft. Claro. Al final, ¿a quién le hacemos caso? Claro. Además, como que ninguna de las dos es muy fuerte ni nada. Claro. Entonces hablamos con Gilbert Chalem, que era el presidente de Indusoft, que ha sido uno de los líderes de Nexsys, y pensamos que él y yo sacrificaríamos nuestras posiciones y todo para hacer un gremio más fuerte, y así lo hicimos. Claro, esa es la historia. Indusoft nace como en el 84 de pequeñas casas de software para micros, ya estaba en ese tema, pero no tenía una idea de internacionalización, ¿no? Entonces es la historia, ahí viene el paso, y FEDESOFT es hoy en día lo que es. Veo también, como para ir cerrando un poco ya esta parte última, fundador de Parquesoft, Bogotá. Fuiste fundador de Parquesoft, que es otro concepto. Ese es otro concepto. En realidad, lo que pasó ahí es que un grupo de bogotanos o de gente que estaba en Bogotá y que teníamos experiencia en esta industria, quedamos enamorados con la idea de Parquesoft Cali. Cali, sí. ¿Okay? Ese fue el origen. Ese fue el origen. Yo había tenido la oportunidad de viajar con el fundador de Parquesoft Cali, que es Orlando Rincón, en un viaje de estudio a la India. Me acuerdo. Fuimos con él y con William Corredor, que eran socios, William y Orlando. Y por el camino vimos, digamos, cómo India había creado esta enorme industria de desarrollo de software en unas condiciones como de tanta austeridad, por no llamar pobreza. ¿Sí? Y cómo el talento habría triunfado sobre condiciones más adversas de las que nosotros teníamos en Colombia. Okay. Y gran parte de ese desarrollo de India no se debió a, digamos, a una política clara del gobierno, sino se debió más que todo al impulso de la empresa privada. De ahí entonces surgieron dos ideas. La idea de FEDESOFT, porque dijimos necesitamos un gremio fuerte para hacer crecer la industria, y la idea de las incubadoras de empresas de base tecnológica. Claro, emprendimiento. Los emprendimientos, que fue, digamos, lo que tocó la fibra sentimental de Orlando, que siempre ha tenido, digamos, un gran interés en el desarrollo social. Entonces, Orlando vino, se separó de su compañía y sacó su capital y lo metió a crear
una incubadora de empresas o parque tecnológico, bajo una filosofía que era una mezcla de lo que habíamos visto en la India, de lo que él analizó en otras partes y de su propia iniciativa. Y vimos, digamos, que Parquesoft Cali despegó muy bien, que había mucha gente talentosa que estaba haciendo grandes desarrollos en Cali. Y nos pareció que Bogotá debería de tener por lo menos un centro de esos. Y entonces copiamos un poco el modelo de Cali, con la ayuda de Orlando, desde luego, porque Parquesoft Cali es miembro fundador y miembro de la Junta Directiva de Parquesoft Bogotá. Y ahí nos lanzamos en una quijotada de ayudarle a los jóvenes emprendedores a desarrollar sus empresas para la producción de software. Bueno, Víctor, pues ha sido muy interesante la conversación. Hay mucho tema contigo para hablar, todo este tema de las muchas juntas directivas en donde estás, la vigencia tan increíble que tienes en el momento, ese tema es muy importante, con toda esa experiencia, y cómo cuando hablamos nos cuentas, yo los llamo los centros de pensamiento que tú tienes a través del club, los grupos de presidentes y todo esto que sabemos que todavía, digamos, ese concepto de poder darle tiempo a pensar y pensar en el posconflicto y pensar en la sociedad y pensar en Colombia, que sabemos esas grandes preocupaciones, es muy interesante ver ese estado actual en que estás totalmente vigente y con esa historia que de alguna manera habría que contarla, ¿no? Aunque hay mucho, nos falta mucho, pero algo nos va quedando de esa experiencia que nos va a servir mucho para la gente que va a ver estos programas, para el libro que vamos a escribir y sobre todo para los jóvenes que escuchen lo que es un proyecto de vida. Yo no quisiera terminar esta entrevista, Manuel, sin hacer una pequeña acotación, porque creo que tú y yo compartimos un interés muy particular, y es el interés en el desarrollo del talento de los jóvenes. Así es. ¿Sí? Digamos, tú has pasado por esta industria pues toda tu vida, pero veo que tu verdadera vocación, o como yo la percibo, es el poderle transmitir conocimientos y entusiasmo y visión a los jóvenes sobre lo que esta industria puede aportarles a ellos y al país. Y yo creo que yo tengo ese mismo interés, digamos, no tanto desde el punto de vista académico, como lo has venido haciendo tú con tanto éxito, sino desde el punto de vista ya más pragmático en la calle, de ayudarles a hacer sus negocios y a pensar, digamos, en cómo crecer y en cómo generar empleo calificado y todo eso. Entonces me parece que tenemos interés común, tenemos algo en paralelo que nos une, y que me da mucha satisfacción de que hayamos podido tener esta conversación. Y que son dos campos, porque en la universidad se da a la academia, digamos, la pasión por el tema, apasionar a los muchachos en estos temas y entender que no es solamente el hacer dinero, ¿no? Sino el concepto del proyecto de vida que tú nos fue, y obviamente el tema empresarial en el cual tú estás manejando tantas cosas. De tal manera que con eso, Víctor, muchas gracias. Esta conversación, como siempre, de amigos, y terminamos pues esta entrevista. Muy bien, Manuelito, perfecto.